Cuando por allá por el año 1938, cuando ninguno de nosotros estaba vivo, ni había nacido por cierto, el presidente Pedro Aguirre Cerda usaba este eslogan de que gobernar era educar y quedó en la mente de todos los chilenos. Lo hacía a propósito de que entendía que la educación era la única herramienta que permitiría lo que llamaríamos posteriormente crear la clase media de nuestro país. En efecto, hasta que asume el presidente Pedro Aguirre Cerda, el país eran dos grupos sociales, personas de muchos recursos y personas muy pobres. Usted dirá, esto no ha cambiado. No, sí ha cambiado. La clase media a la que pertenecemos usted y yo, de que recibe alguna remuneración mensual, tiene después de como 10.000 años la posibilidad de comprar su casa, comprar algún autito, en fin, eso no existía. Era lo que se llamaba prácticamente el proletariado. Es decir, que el único bien que tenía ese grupo de personas era la prole, sus hijos, por eso el término proletario. Y los otros, los adinerados. ¿Cómo poder escalar socialmente si evidentemente no se iba a tener ninguna herencia de esas personas de recursos, ni de la noche a la mañana iba a haber un loto que no existía en esa época para que esta gente más pobre pudiera acceder a un poquito más de riqueza del país y poder convertirse en lo que todavía no existía, reitero, pero que era la clase media? Pues bien, la educación. Don Pedro Aguirre Cerda creó 1.000 escuelas públicas. A propósito de que si bien habían escuelas privadas, esencialmente de la Iglesia Católica, ahora era necesario crear escuelas públicas, laicas, generadas por el Estado de Chile. Es decir, que sus hijos, independientes si su religión era la católica, era otra, o era agnóstico, o era ateo, que no es lo mismo, pudieran estudiar libremente. Por eso se hizo un gran esfuerzo con estas 1.000 escuelas que construyó el presidente Pedro Aguirre Cerda y se logró finalmente que los hijos de obreros, de proletarios, pudieran tener determinados títulos que le permitieran participar en la vida social y económica del país, y aparecimos usted y yo, la clase media chilena, creada en ese gobierno, de un gobierno radical, por el presidente Aguirre Cerda. Por eso es tan importante para el Partido Radical, que recientemente, este sábado recién pasado, celebró su Consejo General, el tema de la educación. No es un tema baladí, un tema liviano, es fundamental. Cuando el ser humano nace sin las garras de una fiera, sin los colmillos de un león, la posibilidad que tiene para desarrollarse es su inteligencia. Pero la inteligencia es como una piedra bruta que sin educación es difícil que pueda hacer un gran aporte en la sociedad. Entonces, el que exista educación pública, volver al año 38, que sea de calidad como, el propulsor de que este país sea desarrollado, es nuevamente fundamental. El temor que se le ha metido a los colegios particulares subvencionados, de que se van a terminar, que no van a existir, sino lo que se ha dicho es que usted sabe que el particular subvencionado le cobra a usted una cantidad de dinero, 50.000 pesos, 70.000 pesos, dependiendo del colegio. Y otra parte la pone el Estado. Este invento, este parche que se hizo, fue porque la educación pública estaba muy mal y la privada era muy cara. Entonces se dijo, nosotros Estado podemos generar mejor educación, pero nos falta plata, así que le pedimos una parte a los apoderados. ¿Qué es lo que pasó en el intertanto? Que las personas encontraron un muy buen negocio, los sostenedores de los colegios particulares subvencionados, donde les queda una ganancia. ¿Y de dónde sale esa ganancia? Del dinero que aporta el Estado, del que aportan los apoderados. Ese dinero del Estado es de nuestros impuestos. Por lo tanto, cuando se pide que no se lucre, es que si hay una diferencia que le sobre al particular subvencionado, que la reinvierte en mejores profesores, en mejores bibliotecas, en mejor infraestructura. Pero lo principal es volver a fortalecer la educación pública, y para eso hay un enorme esfuerzo en la reforma educacional. No hay que tener temor. Usted va a poder tener un particular subvencionado, pero por supuesto, si lo que pasa es que ahora no va a poder hacer negocio. Va a recibir su sueldo de director, de profesor, pero no vamos a ir con el sueldo de todos los chilenos, con los impuestos de todos los chilenos, a hacer que alguien esté de vacaciones en Europa, mientras los hijos reciben una educación, no quiero usar el término que usó aquella ministra de Reguleque, pero no muy buena. Y los particulares cobrarán todo lo que ellos quieran. Pero lo fundamental es que es increíble que en el año 2014 estemos en una educación, en una discusión, que lo fundamental es la misma del año 1938. Ahí que nos hace falta, por Dios, un Pedro Aguirre Cerda en nuestro país.